mis amigos de Mi Partido es México? Que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 29 de octubre del año 2024 y así de claro la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, les aclara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al ministro Juan Luis González Alcántara que no tiene ninguna autoridad para declarar inconstitucional parte de una reforma jurídica como han propuesto votar. Y bueno, amigos, pues la reforma no se va a detener y la presidenta pues les mandó contundente mensaje, pues prácticamente estos ministros, jueces y magistrados se quieren llevar la billetiza, se quieren ir bien atendidos. ¿Cómo la ven, mis estimados amigos? Pues estos no tienen llenadera. Como siempre, su opinión es importante. Y sin más que decir, mejor vamos con la información. En octubre y sus resultados. Bueno, vamos aquí. Muy buenos días, presidenta, integrantes del gabinete fiscal. José Manuel Fuentes, de Capital 21, el corazón de la capital. Como primer tema, ayer el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio a conocer un proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad en donde planea pues modificar de que no se dé la elección de jueces, juezas, magistrados y magistradas, se mantendrá en la elección de ministros y del Tribunal de Disciplina, pero pues estas modificaciones las hace el ministro o pretende hacerlas por los amparos que presentó el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Movimiento Ciudadano. Saber su opinión, doctora, porque hay expertos constitucionalistas que dicen que esto pues realmente son razones políticas. Saber su opinión, doctora. Bueno, primero lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan. No sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Entonces vamos a esperar a ver cuál es la votación. Y entonces, también preguntarle sobre este tema. También se ha dado denuncias dentro del Poder Judicial de acoso hacia las mujeres. Preguntarle en qué va a beneficiar esta ley, porque ya es ley judicial, a las mujeres que sufren. Lo que nosotros queremos con todas las modificaciones que hemos presentado, no solo la reforma al Poder Judicial, sino las reformas que ya pasaron por el Senado. La constitucional, faltan todas las de distintas leyes de protección a las mujeres. Evidentemente, nuestro objetivo es proteger a las mujeres y que se erradique esta forma de abuso que no solo no es correcta, sino es condenable. Por otro lado, también preguntarle, ya que usted presentó, presidenta, el Plan Nacional de Vivienda, ¿en qué va a beneficiar también a los capitalinos? ¿Cómo se hará el trabajo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, que ella propuso la creación en su gobierno de la Secretaría de Vivienda? ¿Cómo se va a dar esta cooperación? Y muchas gracias, presidenta. Sí, si quieren ya hablamos de
vivienda cuando venga Edna y que pueda platicar cuántas viviendas se harían en la Ciudad de México, si les parece. Vamos por acá. Desde ayer estás levantando la mano. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Abonando un poquito con el tema de la Suprema Corte, la exposición de motivos resulta bastante interesante, peculiar. En la síntesis que hace la Suprema Corte como institución, presentan, abro comillas, ¿por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución vigente desde 1917 es el producto de un pacto federal que diversos territorios contrajeron como resultado de la Revolución Mexicana. Y aquí entra una parte que llama poderosamente la atención, siendo este un comunicado institucional, y dice: el pueblo de México, no el pueblo electoral, sino que el propio pueblo de México eligió una forma específica de gobierno en nuestra Constitución. Este pacto quedó así plasmado y citan el artículo 40 de la Constitución. Adicionalmente, en la exposición de motivos del ministro Alcántara Carrancá, él mismo reconoce que en 2007 se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, para luego decir, sin embargo, en una nueva reflexión, se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial, este alto tribunal sí puede meterse a calificar las leyes electorales federales. De tal manera que la propia Corte o el propio ministro reconoce que previamente no se puede echar para atrás ya dentro del marco jurídico, pero ahora de manera pragmática o resultado de alguna voluntad política esporádica y espontánea, ahora sí se quieren meter al tema de la Corte. Agrego, se espera o está dentro de la expectativa dentro de los medios de comunicación que hoy 8 ministros de la Suprema Corte presenten su renuncia. Una renuncia que no va a ser inmediata, sino que vendría hasta el año 2025, y tal cual la casa del pirómano, incendian y luego se van para dejar todo esto. Específicamente en este punto, doctora, ¿cuál es su postura, cuál es su visión? La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones, y en todo el periodo neoliberal, la reforma a la Constitución fue en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Zedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes y se constituyera una nueva Corte nombrada por él. Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los saberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego ponen. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes.
Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. Entonces, ¿su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo van a votar. A ver si las y los 8 ministros que se requieren para esta mayoría calificada van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto. Entonces vamos a ver cómo vota. Correcto. En una segunda pregunta, Presidenta, esperando que no pase nada extraordinario el jueves y pues ya no la reforma judicial, sino la ley judicial siga su curso, preguntarle acerca de los diversos perfiles pues que se han ido animando o han visto los primeros requisitos, detalles de la convocatoria, justamente para participar en la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Hay un caso en particular que por lo menos en nuestra redacción ha llamado mucho la atención y es el caso del exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Gil Suart, quien ha levantado la mano también para ser aspirante, no tal cual a candidatura porque todavía no llegamos a ese punto, pero sí aspirante a candidato a ministro de la Suprema Corte. ¿Qué no el propio conservadurismo estaría avalando en sí mismo lo que durante meses se criticó de la propia reforma judicial y la ley judicial, cuando personajes vinculados al panismo también levantan la mano para participar y legitimar la propia elección de jueces, magistrados y ministros? También, digo, en balanza de equilibrio, así como han aparecido perfiles de derecha, pues han aparecido perfiles de izquierda, no sé, como el abogado César Gutiérrez Priego, abogado penalista, y han salido más perfiles, seguramente también, ojalá salgan perfiles mujeres, no solamente de los que ya están en la Suprema Corte, sino también en otros puestos. Preguntarle qué opina de ese caso específico, si no es en sí mismo la convalidación del conservadurismo al meter o tratar de incrustar sus perfiles dentro de la propia elección. Pues que decida el pueblo. Qué bueno que ya levantaron la mano. Ahora, el pueblo decidió que también se van a elegir magistradas, magistrados, jueces y juezas, no solamente ministras y ministros de la Corte. Así es, mis estimados amigos de Mi Partido es México. ¿Cómo terminaron de ver el video? Pues salió el peine. Pues la presidenta de México revela que ya la sonada renuncia de Norma Piña y 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciada hoy se dará porque saben que todo ya está perdido y quieren irse con jugosos beneficios y pues se quieren llevar una millonada. Estos que les gusta servirse con la cuchara grande y hacen un lado al pueblo mexicano. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Como siempre, su opinión es importante. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.